¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Noticias EBTV, edición fin de semana. Les saludo a esta hora María Carolina González en nombre de todo el equipo para llevarles las informaciones más importantes de esta hora. Recuerden ustedes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, somos @EBTV Miami y estamos totalmente en vivo en nuestro sitio web ebtv.online. Y de esta manera comenzamos. Este sábado llega a Venezuela el primer cargamento de la vacuna rusa contra el coronavirus. El cargamento estaría arribando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, luego que el régimen de Nicolás Maduro aprobara el uso de la Sputnik V contra el COVID-19, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en registrar el medicamento, a pesar de la preocupación de la comunidad científica venezolana, que ha denunciado una gran opacidad en relación a la naturaleza de esta vacuna. Unas 10 millones de dosis estarían llegando al país, pero se desconoce cuál será la estrategia para su distribución. Y en otro orden, este sábado fueron excarcelados bajo medidas cautelares 12 indígenas pemones presos políticos desde hace más de un año. Los pemones fueron sacados el viernes del Rodeo 2 en el estado Miranda y luego llevados a Santa Elena de Guairén en el estado Bolívar. Los indígenas venezolanos habían sido apresados a finales de diciembre de 2019 tras ser acusados de participar en el asalto a un cuartel militar en Bolívar. Entre tanto, Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, recordó que uno de los indígenas pemones, Salvador Franco, murió el pasado mes de enero en prisión por falta de atención médica y desnutrición. De acuerdo con el Foro Penal, se desconocen las medidas cautelares bajo las cuales quedaron liberados estos pemones. Y escuchen bien, la defensa del empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Cabo Verde, país donde permanece detenido, la suspensión del proceso de extradición a Estados Unidos. La petición se produjo después de que el pasado 5 de febrero se realizara una audiencia ante el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, sobre el caso del empresario colombiano. Pinto Monteiro, principal letrado de Saab en Cabo Verde, explicó: ahora que Cabo Verde ha aceptado la jurisdicción del tribunal de la CEDEAO, como lo demuestra su comparecencia y los argumentos orales presentados por su abogado el 5 de febrero en la audiencia principal, no puede haber ningún motivo para que el Tribunal Supremo no detenga el proceso de extradición, tal como lo ordenó el tribunal de la CEDEAO el 2 de diciembre de 2020. En la audiencia mencionada, el abogado que representó a Cabo Verde, Enrique Borges, esgrimió que este país no reconoce la autoridad del tribunal de la CEDEAO para desistir en este litigio, pues no ratificó el protocolo que otorga la jurisdicción a la Corte en casos de violaciones de derechos humanos. Y el informe presentado por la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, no será tomado en cuenta por ninguna instancia. Sus comentarios tienen como único fundamento disminuir el peso de las acusaciones que sobre el dictador tiene la Corte Penal Internacional en la investigación preliminar que está desarrollando. Así lo considera el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, quien conversó con EBTV. Para él, no era de sorprender la posición asumida por la relatora, considerando que es de Bielorrusia. Hay 47 países en el mundo que tienen sanciones impuestas al régimen. Ella metió una palabra, un concepto que es las medidas unilaterales, queriendo decir con esto las medidas de los Estados Unidos. Pero es que los Estados Unidos es el único país que realmente ha tomado en serio la realidad de la tragedia venezolana y ha tratado de buscar con un conjunto de sanciones fundamentalmente de carácter individual y personal y otras medidas para proteger el patrimonio nuestro en el exterior, de manera que el régimen no acabe dilapidándoselo o robándoselo. Todas estas medidas han tenido esa realidad. Además, como él estaría diciendo que las medidas, las sanciones han tenido como consecuencia crear este estado de cosas. No, este estado de cosas la ha creado unilateralmente realmente Maduro contra el pueblo venezolano. Ahí sí hay una dimensión unilateral.
Pero recuerda que esta señora no es las Naciones Unidas, es una relatora especial seleccionada por las Naciones Unidas. El Consejo de los Derechos Humanos no llegaría a tomar jamás una medida como la que está proponiendo esta señora. Pero, como te decía al principio, mira, cuando se imponen sanciones, tú puedes buscar una serie de características, pero hay una que no puedes evadir. La sanción fundamental son individuos. Es como decirle que le quiten a Maduro los 25 millones de dólares que creo que han puesto por su cabeza las autoridades norteamericanas, como si no tuviera nada que ver con los terribles acontecimientos en Venezuela que el propio Consejo, la propia alta comisionada de derechos humanos ha dicho miles de ajusticiamientos extrajudiciales. Pero lo que no se puede borrar aquí de ninguna manera es la dimensión criminal del régimen. Y te repito, esto tiene como propósito tratar de contribuir a crear una imagen o a rebajar la imagen que hoy en día está estudiando la Corte Penal Internacional. Y por eso la importancia que le está dando el régimen. Te repito, esta señora seguramente recibirá la orden del Libertador o al mínimo la espada de Bolívar. Y continúan las reacciones de rechazo al informe presentado este viernes por Alena Douhan, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela. David Smolansky, comisionado presidencial de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, mostró su total desacuerdo. En su informe, la funcionaria pide a Estados Unidos y a la Unión Europea remover las sanciones implementadas contra la dictadura de Nicolás Maduro por su recurrente abuso de poder, su constante violación a los derechos humanos y sus vínculos con el terrorismo y el narcotráfico. Smolansky también asegura que son unos 5 millones de venezolanos los que se encuentran regados por el mundo luego de haber abandonado su país a causa de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Agrega que Alena Douhan minimiza y resta importancia a la crisis de refugiados más grande que haya habido en el continente americano. A su vez, el diputado Julio Borges, también comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, cuestionó la veracidad y la independencia del reporte propagandístico elaborado por la relatora especial de la ONU, amiga del régimen de Nicolás Maduro. Vía Twitter, el funcionario aseguró lo siguiente: tal y como lo advertimos, esta relatora tenía una posición previa y una relación con gobiernos que han ayudado a la dictadura a mantenerse en el poder. Lamentamos que su reporte no refleje los principios de imparcialidad y amplitud. Fue una reproducción del discurso de Maduro. Los países del mundo libre y hasta la ONU condenan al régimen de Maduro. El reporte de la relatora no concuerda con la realidad que viven los venezolanos y lo que piensa la comunidad internacional, así como otros organismos. La mayor sanción de Venezuela es la dictadura, dijo Julio Borges. ¿Y cuál es el contenido de esta presentación de la relatora especial de la ONU? Pues como si fuese un discurso del régimen de Nicolás Maduro, Alena Douhan presentó un informe tras su visita al país en el que asegura que las sanciones impuestas por Estados Unidos y por países miembros de la Unión Europea han cortado 99% de la entrada de los recursos económicos a Venezuela. Estos son los detalles. Sin sorpresas. Así transcurrió la rueda de prensa ofrecida por Alena Douhan, la relatora especial que visitó Venezuela para evaluar el impacto de las sanciones en el país. En su encuentro con la prensa nacional e internacional, la funcionaria dejó más dudas que certezas sobre la parcialidad de su actuación en el país, al señalar que por la ronda de sanciones impuestas desde el año 2015 por los Estados Unidos y la Unión Europea sobre Venezuela, los derechos humanos de los venezolanos se han visto vulnerados. Voceros opositores y ONGs venezolanas ya habían advertido antes de que ocurriera su pronunciamiento que dudaban de la imparcialidad de Douhan para afrontar la misión en Venezuela. Incluso más de 60 organizaciones de defensa de los derechos humanos enviaron una carta abierta a la vocera en la que le pidieron no confundir a perpetradores con víctimas. Pero ¿por qué generó más dudas que certezas el informe preliminar? En su rueda de prensa, la funcionaria bielorrusa, que asumió su cargo hace menos de un año, evitó referirse, por ejemplo, a la corrupción en el país. Tampoco supo cómo responder por qué Irán, también sancionado, produce petróleo y Venezuela no.
Miguel Pizarro, representante del gobierno interino ante la ONU, respondió al informe de Alina Duhan, lamentando que se prestara para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la emergencia humanitaria y la violación de derechos humanos en el país. Miguel Pizarro calificó su discurso como impreciso, en el que nunca se mencionó a temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político. Para Pizarro, esto solo sirve para prestarse a la propaganda del régimen. El vocero del gobierno interino insistió en que, así como se le dio acceso a la relatora especial de medidas coercitivas, también debe darse la entrada al país a los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias y relatores sobre la tortura, ejecuciones extrajudiciales y libertad de expresión. Con esta información, amigos, hacemos una pausa. Ya regresamos con más de Noticias EBTV.